Quiero decirles, llegué hace 20 años, ya para 21, llevo 20 años casado con Migdalia, 20 años que me esposaron, me casaron, se fueron a la selva a cazar a un nativo cazador y los 20 años sirviéndole al Señor, aunque pastoreé en el Perú 4 congregaciones. Yo conocí al Señor a la edad de 21 años, 21 años. Empecé el ministerio hasta el día de hoy. No he sido perfecto, pero cuando yo llegué a la iglesia Cuesta Blanca, la iglesia Cuesta Blanca ha pasado muchas situaciones y hemos estado ahí, pero hay unos hermanos que han sido de bendición para nuestras vidas, han sido lo que nos animaron, nos levantaron la mano y ellos están aquí. Hay otros que se quedaron, pero yo quisiera, el hermano Julio Nieto, no sé si puede ponerte de pie, hermano, el hermano Emilio, nuestra hermana Ana Santiago, nuestra hermana Luz Zaida y el esposo Edwin. Ellos han sido de bendición para nuestras vidas. Nos hemos unido para seguir adelante, porque la obra del Señor tiene que seguir adelante. Y tengo un invitado, que es un chayagüita que está detrás de esa puerta, que ya mismo va a salir, chayagüita. Yo sé que cuando llegué aquí, le decía yo soy peruano, me decía, Laura Bozo, que pase el desgraciado, me decían. Eso es lo que conocían del Perú. Quiero hablarles un poco y avanzar rapidito. Hay un PPT, un PowerPoint. Ahí está, Perú. Ahí está el mapa mundi, ustedes lo ven. América del Sur. Y donde está verdecito, eso es el Perú. Eso es el territorio peruano. Lo ven pequeño, pero no es tan pequeño porque el 28 de julio de 1821, Perú tiene 203 años como fundado, como nación. O sea, Perú es un país joven. Peñuela es más viejo que Perú. Perdóneme, Peñolano, ¿saben? Perdóneme, Peñolano. Mi esposa es de Peñuela, el papá era el Coquí Peñolano, pero Peñuela es más viejo que Perú. Así. Perú tiene 24 departamentos o como pequeños estados, más de 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados. Nosotros somos 34 millones de peruanos en todo el Perú y unos 14 fuera del Perú. Somos poquitos. Me mandaron a mí para ver cómo está Puerto Rico, para que ellos puedan venir unos 3 millones aquí e invadir. Perú es un país diverso, grande, amplio. En los idiomas que se hablan, en el Perú se habla español, se habla quechua, se habla aymara. Más de 3 millones de peruanos hablan quechua, más de 700,000 hablan aymara, y después unos 47 lenguas, dialectos. Perú está dividido por parte costa, que es todo el área del Océano Pacífico, y es un poco desértico porque es una costa. El Pacífico no es tan pacífico como le dice su nombre, es uno de los océanos más profundos de la Tierra y uno de los más grandes también. Perú limita por Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador. Perú tiene el Océano Pacífico, la cordillera de los Andes. ¿Por qué cordillera de los Andes? La cordillera de los Andes es una red que va del medio de montañas tan grandes, tan unidos y tan inmensos que cubren casi toda América del Sur. ¿Por qué Andes? ¿Qué es un ande? Un andén es en los cerros, las montañas, las personas a través de muchas generaciones, que no se puede hacer ahora con toda la tecnología que existe, hicieron una especie de gradas, todas las montañas. Entonces hacían llamaban picachar, ponían piedras, bajaban la tierra y hacían como una cuerda más o menos de ancho, ponían otras piedras, reunían y hacían como una especie de gradas que tomaron muchos años, muchas generaciones, pero
prepararon los andenes, se llaman andenes, por la cordillera de los Andes, porque son montañas inmensas llenas de andenes. Lo dedicaban a la agricultura. Agarraban una quebrada de arriba, un pequeño río, y lo canalizaban que daba vuelta toda la montaña, trayendo agua. Y ahí se producía comida hasta para regalar. Por eso lo llaman Cordillera de los Andes, la red montañosa más larga del mundo que tiene andenes. Perú tiene ceja de selva y selva baja. En las selvas que nació este servidor, y Chayagüita está por ahí. Yo espero que venga Chayagüita a hablarles algo de su tierra. Se ríen. No, tú no eres Chayagüita, ¿sabes? Lo vas a conocer. Alabado sea el Señor. Y la selva baja, donde nace el Amazonas, el río más ancho y caudaloso del mundo. 47 comunidades nativas en la selva. Chayagüita es uno de ellos. Campas, Machiguengas, Shipibos, Pinos, y un montón de comunidades nativas, cada uno con su propia lengua. Tienen iglesias grandes, congregaciones inmensas en esa comunidad de la selva. No sé si Wilfredo, el pastor, con la esposa, cuando fueron al Perú, escucharon la palabra charapa. Lo de la selva nos dicen charapa. ¿Qué es un charapa? La charapa es una tortuga de río. En las selvas no hay carreteras en algunos lugares. Entonces las ciudades se forman a la orilla de los ríos. A la orilla del río hay agua, hay vegetación y hay peces. Y se movilizan por canoas, por botes. Entonces, no hay río, pero con bote, canoa, allá no le regalan los papás a sus hijos, ¿verdad? O un carro. Allá le regalan una canoa, un bote para que se movilicen. Con la canoa van a la escuela, van a hacer compras, cruzan de un pueblo a otro. Entonces la tortuga pone su huevo en la playa, como los carey. Y una vez que nacen, van al agua. Entonces la gente de la selva son bebés. O sea, ellos nacen, los niños nacen y aprenden primero a nadar y después a caminar. Por eso nos llaman charapa. Vivimos entre la orilla del río y el agua. O sea, como tortugas, así, agua, entre tierra y agua. Por eso nos dicen charapa. Ahora, en el Perú hubo una inmigración de miles de alemanes, Amish y alemanes que no eran Amish, y se situaron en un lugar que se llama el Codo de Posuso y Oxapampa. Y hay comunidades ahí que hablan alemán, hablan español y hablan el dialecto de esa comunidad nativa en una parte de la selva. En el Perú también hubo una migración de más de 28,000, la primera migración, ciudadanos chinos que vinieron a trabajar al Perú en los ferrocarriles y agricultura cuando se abolió la esclavitud. ¿Sabían que Perú fue el primer país que decretó libertad a la esclavitud a los afrodescendientes? Perú fue el primer país en toda Latinoamérica que, entonces cuando no hubo mano de obra, entonces contrataron ciudadanos de la China y ellos se mudaron a trabajar. Tenían un pago y también tenemos alojados 1.400.000 venezolanos en el Perú. Quisiera mandarlos para aquí, ¿saben? Sí, ellos saben comer arroz con habichuela, lo llaman caraota la habichuela, pero es lo mismo. Y están ahí, trabajan, hay de todo, tú sabes, hay de todo, en el Perú también hay, los peruanos también habemos de todo. Y hay una migración nueva en el Perú que está viniendo a causa de la crisis política en esa nación, son personas de Bolivia, familias enteras están llegando al Perú. Familias enteras por la crisis que hay en Bolivia. Nosotros colindamos con esos países. En el Perú, según los censos, ¿verdad? De hace 4 años, hay un 60% de católicos. Evangélicos hay un 21%, pero los católicos, la mayoría de ellos son de nombre nomás.
porque casi no asisten a sus congregaciones. Entonces muchos de ellos también van a iglesias evangélicas y 21% de peruanos, un 21% de 34 millones, ¿cuántos son? Imagínense la cantidad del pueblo evangélico que hay allá en el Perú. Ateos, agnósticos y deístas un 15%, otras religiones 5% y los que no respondieron un 5%. Y quiero pasamos al que sigue. Algunas curiosidades de Perú. Caral es la civilización más antigua de América, la más antigua, o sea, la antigüedad de esta ciudad de Caral que encontraron es tan antiguo como el de Egipto, como el de la China, como el de Mesopotamia. Es tan antiguo, más de 5.000 años. Después, la cultura Paracas, el que sigue, la cultura Paracas. Antes de los incas, la medicina era tan avanzada ya que hacían operaciones al cerebro en ese tiempo. Trepanaciones craneanas y por los restos que encontraron, los cráneos que fueron perforados fueron tapados con placas de barro, de oro, de plata y sanaron y la persona vivió una vida normal de acuerdo a los restos, ¿verdad? Otra curiosidad, los caballitos de Totora, 3.500 antes que se inventara la tabla hawaiana. Y ya había unos caballitos totora, que eran unos botes hechos de una paja llamado totora. Y cuando vayan a Trujillo van a ver los caballitos totora, hay concursos, hay festivales de más de 3.500 años. Y ahí uno de los ejemplos, ¿verdad? Lo usan para pescar, para turismo, para pasear. Otra curiosidad, de Machu Picchu no vamos a hablar, la cordillera de los Andes ya les expliqué, la línea de Nazca, una línea que hasta ahora no saben cómo hay animales tan gigantes dibujados en el desierto y que nadie se explica para qué es, qué función tienen. Después la Cordillera Blanca, que es el pico elevado más alto del Perú, 6.788 metros sobre el nivel del mar. Y bajo el nivel del mar hay una ciudad que tiene más de 75 metros. Si acaban una zanja, la orilla del mar, se mete el mar ahí e invade todo. O sea, hay ciudades bajo el nivel del mar. Es como, el mar está como una piscina y ahí hay unas ciudades. Un poquito a la historia de los incas, no, la historia de las religiones en el Perú. Etapa pre-incaica, o sea, antes del imperio de los incas, la etapa incaica, la etapa de la conquista y el evangelio moderno en el Perú. En la etapa pre-incaica hubo, los chachapoyas adoraban al sol, eran pueblos, pequeños reinos, Chavín adoraban al águila, al jaguar y algunos seres terroríficos que pues, se imaginaban en la mente. La cultura Wari y Nazca, Paracas, Mochi y Tiahuanaco son otras culturas antes de los incas que también adoraban a seres. Saben que el ser humano, todos nosotros buscamos a alguien a quien servir, porque eso está en nuestra naturaleza creado. Y cuando una persona no conoce a Dios, dice, él busca el más poderoso que se imagina, el sol. El sol, porque el sol nos calienta, nos da vida, entonces el sol. Lo otro dice, no, la luna. Bueno, porque la luna también cambia las mareas, cambia las estaciones. Otro dice, no, el jaguar, porque es un animal que nadie puede vencer, es tan poderoso. Y si seríamos en tiempo moderno, le diría, usted tiene en su mano algo que es muy poderoso. Levanten sus celulares, levanten. Ese celular que usted tiene venció a los CD, venció a la brújula, venció al nivel, venció al reloj, venció a los libros, porque ahí encuentras toda solución. Al internet, a los libros, al lenguaje, a tu vista también.
Venció la agenda, los periódicos, las cartas que se enviaban, calculadora, hay un montón, sabe. Pero les voy a mostrar algo más poderoso que el celular, más poderoso del celular que usted tiene y que tampoco nunca se olvida. Levanta un dedo. Este dedo tiene más poder que el celular porque tú puedes hacer, lo apago y lo guardo. Y el dedo gana el celular. Ahora, cuando el hombre no conoce a Dios, eso pasó con los taínos, con los aztecas, con toda cultura en el mundo. No sabían quién era Dios, buscaban algo poderoso para adorar. En la época incaica, empezaron a adorar al sol. No voy a explicarle cómo nació el imperio incaico porque hay un poco de tiempo. Entonces, los incas adoraban al sol. Pero vamos al siguiente para avanzar. Los españoles llegaron en 1532 y hay algo que hicieron los españoles que se llama sincretismo religioso. El himno nacional del Perú dice: somos libres, seámoslo siempre, porque rendimos nuestro voto al Dios de Jacob de ser libres por siempre. Un esclavo o un preso y un guardia que cuida al preso. ¿Qué quiere ser el preso? ¿Qué quiere ser? ¿Quiere ser guardia? ¿Tú has visto algún preso que se escapa, le quita el uniforme y las armas y se para en la puerta? No, yo voy a ser guardia ahora. No, el preso quiere ser libre. Libre. Amén. En ese tiempo hubo algo tremendo en la historia del mundo. Hubo la reforma protestante, tiempo de la reforma protestante. Y la iglesia tradicional hizo la famosa contrarreforma. Bueno, los protestantes evangelizaban, se convertían, entonces ellos decían: no, vamos a conquistar y también vamos a evangelizarlo de nuestra manera. Entonces tumbaron muchos altares, tumbaron muchos y pusieron encima los nuevos templos. Se regó el cristianismo de esa manera. Aquí están los primeros misioneros del Concilio Asamblea de Dios que llegaron al Perú. Perú cumplió 105 años de presencia evangélica pentecostal en el Perú. Y se realizó en el centro del Perú, la tierra donde nací, ahí en el mismo sitio, se realizó la Convención Nacional de las Asambleas de Dios. La Asamblea de Dios tiene más de 3.000 ministros, más de 3.000 y pico de congregaciones, sin contar con las iglesias que no son reconocidas como congregaciones. ¿Sabe de dónde llegaron? De Springfield, Missouri. Y tengo la bendición de tener la credencial del lugar donde que enviaron misioneros hace 105 años al Perú. 105 años bendiciendo al Perú. Hay una palabra que se usa mucho en Sudamérica, es socialdemócrata. Ponen lo que es el socialismo, pero de una manera radical. El que les habla en tiempo de terrorismo de los años 90, 85 a 90, hubo en el Perú guerra de guerrillas por cuestiones políticas, por cuestiones de poder. Me obligaban a mí a estar en los juicios populares, donde literalmente a las personas por creer en Dios, delante de la gente que estaba ahí, y lo hacían a propósito. Cerraban congregaciones, mataban pastores, mataban líderes. Y eso era un dolor tan inmenso, porque gente buena que solamente busca de Dios, decía: no, la religión es el opio del pueblo, que están perdiendo tiempo, como algunos de ustedes le van a decir cuando saben que se enteraron que están viniendo a buscar de Dios. Miles de desplazados, tuve que dejar mi finca. Tuvimos que salir escapando. Tuvimos que ver tristemente en noticias cómo cavaban hoyos. Solamente por servirle a Dios, hacían un hueco, ponían
la esposa, los hijos los enterraban vivos. De hecho, cuando me gradué del instituto bíblico, me mandaron a pastorear una iglesia, la primera iglesia que pastoreé. No había escasez de pastores. Me mandaron a un lugar que se llama Previsto, que está a la orilla de un río, en una carretera yendo a una ciudad grande, casi en la selva misma. Cuando yo llegué, me puse en una tiendita y sabía que el templo estaba allá en la casa de oración. Entraron dos ancianitas de 80 años aproximadamente, dos. Una era bajita, la hermana Sheshi, y la otra hermanita. Limpiaron la iglesia, se pusieron de rodillas y después una de ellas leyó un texto, la otra cantó y se fueron y cerraron la iglesia. Y yo le dije, bueno, me mandaron aquí para estar con ustedes y acompañarlos. ¿Qué había pasado? Habían mandado a cerrar esa congregación y pobre aquel que abriera esa iglesia para empezar a orar y leer la Biblia. Pobre aquel. Hermanas, no se preocupen, vamos a orar. Yo no tengo miedo a morir. Ahora sí tengo miedo porque estoy casado, me acostumbraron al café. Y empezamos casa por casa. Caminaba horas, subía a las casas, les hablaba de la iglesia, les invitaba a orar casa por casa. Y después les dije, tal día empezamos de nuevo a hacer servicio. Y bajaron como 7 hermanos, después poco a poco se fue llenando. Tuvimos 75 familias y yo era soltero. O sea, la congregación había crecido tanto y el presbítero mandó a un pastor casado con la esposa, con el esposo que tocaba guitarra y cantaba, los hijos que eran jóvenes para atender a esa familia que ya está grande. Yo no podía atender porque era joven todavía, yo tenía 22 años más o menos. Cuando me voy, emboscan a ese pueblo, matan a los militares, matan a algunos hermanos y los pastores se fueron. Y un día me encontré con uno de esos que habían aceptado a Jesús, habían cambiado su vida. Me dice, no, si tú viniste a mi casa y hablaste del Señor, tomaste café, no tenías miedo. Después fuiste a la casa de nuestro mando militar también. Te veíamos tan decididos que dijimos, bueno, este no tiene miedo a morir y no lo vamos a matar por eso. La primera experiencia pastoreando, yo he visto, hermanos, ¿verdad? Cómo sencillamente por creer en Dios, familias son desunidas, asesinadas, perseguidas. No hay algo más hermoso que la libertad en Cristo Jesús. Ustedes tienen algo precioso, que tienen la libertad de predicar en cualquier parte del mundo. Tienen la libertad es más, ustedes se pueden tomar la libertad, como he visto en muchas congregaciones. Pueden saltar, brincar, gritar, salir, repartir tratados, repartir comida, o agarran su carro, suben hasta la montaña más alta, pueden decir, Cristo viven. Tienen toda esa libertad. Hay naciones que no lo tienen. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y Chayagüita me decía, ñañito, y los pocos son bien flojos, me decía Chayagüita. Entonces, Dios, en ese tiempo, voy a terminar con esto, Puerto Rico se levantó. Gigi Ávila mandaba sus ministerios evangelísticos allá. Se levantaron mucha gente en el mundo para orar por mi nación. Y yo estoy aquí para decirles gracias. Gracias, hermanos. Gracias por bendecir mi nación. Gracias por seguir bendiciendo mi nación, no solamente en tiempos terribles. Gracias por bendecir al Perú. Y quisiera que hoy oremos por Perú. Oremos por Perú porque somos 34 millones, ¿saben? Pero los 34 millones, yo sé que en Perú hay casi un 20% de pueblo evangélico, casi un 40% de pueblo católico, cristiano en realidad.
Yo sé que están apoyando a Javier, que hay muchas congregaciones ahí, pero se dan cuenta que aunque todas esas iglesias se unieran, todos los miembros, es poco a comparación de los miles que viven en Tacna. Los miles que viven en Tacna. Vamos a orar. Nos ponemos de pie.